Este podcast es presentado por Holistiker, fortaleciendo tu vida. Bueno, pues estoy súper feliz de estar aquí con Aarón Torres García, mi gran mentor. Pero les tengo que decir un poquito de su currículum a los pocos que no lo conocen. Bueno, fue jefe de urología del Centro Médico Nacional. Es uno de los pilares más importantes de la prostatectomía radical en México. Fue fundador y presidente de la primera sociedad médica de urología del país. Es miembro de más de 24 asociaciones médicas. Fue editor de la revista Próstata. Ha publicado 86 artículos o muchos más. Ha publicado 2 libros y es considerado por muchos en la comunidad médica como el top de la medicina urológica, oncológica del país. Y es un médico con muchísima experiencia también en cirugía robótica. Fue de los primeros. A mí me tocó estar en las primeras cirugías que hizo y me emocioné, yo creo que igual que él. Es profesor de muchas generaciones y la inspiración de excelencia de muchos, incluyendo para mí. Les voy a contar algo breve. Aarón curó a mi abuelo de cáncer de próstata hace 30 años y hoy mi abuelo tiene 93. Sigue acompañándome en algunas cirugías y bueno, pues Aarón me dejó vivir muchos años con mi abuelo y disfrutarlo, y eso para mí fue la razón desde que yo tenía 15 años que dije, yo quiero ser un Aarón Torres. Hoy me doy cuenta que es casi imposible, pero desde ahí su ejemplo ha sido como una mentoría, pero principalmente con lo que él hace. No dice mucho, sino le ves su trayectoria y pues quiere seguir así. Y bueno, pues tengo la bendición de que es mi padrino, que su esposa Jimena también es mi madrina, que tiene una familia increíble, que siempre han sido un súper ejemplo para mí. Un gusto estar contigo. No, Franco, no sabes cómo agradezco esto, y sobre todo por todo lo que tú y tu familia representan para nosotros. Ustedes son parte de nuestra familia, ¿verdad? Y tú eres una gente muy querida tanto por Jimena como por mí. Y estoy no solamente sorprendido gratamente, sino además muy emocionado de todo lo que estás haciendo, de la trayectoria impecable, de tus puertas que estás abriendo por todos lados, tu comunicación, esta dadivosidad que de alguna manera implica el que tú compartas con el resto de las personas lo que estás aprendiendo. Eso me parece de una gentileza maravillosa. Así que te felicito y yo me felicito de estar contigo. Muchas gracias. Oye, antes de empezar las preguntas médicas que nos fueron mandando, porque cuando anunciamos que íbamos a estar contigo, quería decirte ¿por qué corres coches y desde hace cuánto? Fíjate que es una pasión que siempre me ha acompañado toda mi vida. Desde empecé coleccionando carros. Tengo una colección de carros antiguos muy bonita y muy completa. Son puros campeones. Todos son ingleses. Me gustan los carros ingleses. Y después de eso empecé a correr carreras vintage en estos carros, pero el gran problema de estos carros es que son muy delicados, entonces de alguna manera se desgastan mucho. Y después, al ver que a mi hijo Aarón también le gusta la velocidad, empezamos a correr rallies de carretera. Primero de regularidad y ahora de velocidad, y tenemos 10 años corriendo. Y bueno, por ejemplo, la carrera panamericana para nosotros es muy importante. La carrera Chihuahua Express, que son 3 días de pura adrenalina, nos gusta mucho, nos gusta mucho. A mi esposa no le gusta, pero Aarón y yo, esto nos ha hecho ser muy amigos, y eso es un privilegio maravilloso que no cambio por nada. Oye, y hay un coche en especial que se llama Los Tres Aarones, ¿no? Tu papá era anestesiólogo. Cuéntanos un poquito de eso. Efectivamente, mi papá era anestesiólogo, fue el primer anestesiólogo que llegó a Tampico de carrera. Él hizo 5 años de anestesiología en Chicago, y cuando llegamos pues empezó a trabajar muy duro y muy bien. Al final de su carrera, ya prácticamente retirado, empezó a pegarle a los autos. A él le gustaban estos carros que eran como lanchas, el Galaxy 500 y demás. Y entonces mi mamá le dijo, oye, ¿por qué mejor no cambias a un Volkswagen? El primero que tuviste feliz con él.
y compró un Volkswagen. Y al final de sus días terminó en un Volkswagen que cuando falleció, lamentablemente, se lo dejó a un sobrino y mi sobrino se lo echó. No sabes de qué manera. Haz de cuenta que tiene que hacer un libro de cómo echar a perder un auto en 10 lecciones. Cuando fui por él a Cuernavaca, tenía los resortes del asiento salidos, les tuve que poner una tabla para no clavármelos en algunas partes por ahí. Y finalmente llegó a México y no sabía qué hacer con él. Yo dije, vamos a restaurarlos. Y en eso empezamos con las carreras y Aarón me dijo, oye papá, ¿por qué no corremos en este carro? Y lo convertimos en un carro de carrera, me lo hizo Mats Hammerlund, que es un preparador muy, muy bueno, profesional. Y se llaman los 3 Aarones, pues porque era de mi papá, que era Aarón, por mí, que era el piloto, Aarón, y por el copiloto, que también es Aarón. Y con este ganamos un par de veces ya la carrera panamericana en nuestra categoría. Felicidades. Muchas gracias. No queda que en todo le vas al top. Sí. Bueno, primero quería preguntarte, ¿qué está pasando con el cáncer de próstata en el mundo? ¿Están aumentando los casos? ¿Están disminuyendo? ¿Los estamos controlando? ¿Qué pasa? Fíjate que seguramente está pasando como muchas de las neoplasias que tú atiendes y ves, está creciendo. Pero no solamente está creciendo, sino se está haciendo más agresiva, se está haciendo más letal. Estamos viendo ahora cáncer de próstata en individuos de 32 años, 33, mucho más agresivo, con metástasis mucho más precoces, con antígenos a veces totalmente normales. Ha cambiado, es un cáncer que se está defendiendo en forma importante. Pero por otro lado, la investigación médica nos ha provisto de medicamentos que ahora nos permiten de alguna manera complementar el tratamiento quirúrgico, y esta multitratamiento entre cirugía, radiación y medicamentos hace que ahora sea un cáncer curable. Por primera vez la National Cancer Institute demostró una disminución en la mortalidad de 1.5%. aunque un incremento en el 3% en cuanto a incidencia. Y eso es algo muy bonito, quiere decir que están funcionando las estrategias, ¿no? Oye, ¿y cuándo es curable el cáncer de próstata? El cáncer es curable cuando se detecta sin que se haya salido de la próstata, que lamentablemente no es la mayoría de los casos. Dependiendo del medio, por ejemplo, en el medio institucional, el 70% de las personas ingresan ya con metástasis en otros lados, no son curables. En medios como aquí en el Hospital ABC, en la casuística que se lleva, el 60% llegan contenidos en la próstata, que son los curables. Por eso tenemos la mayor cantidad de cirugía robótica en Latinoamérica, porque son pacientes curables, son pacientes que se curan. Oye, ¿desde cuándo y cómo nos debemos de revisar para que tengamos un diagnóstico oportuno de cáncer de próstata? Esto depende de los antecedentes de la persona. Por ejemplo, los factores de riesgo, si me permites hablar de ellos antes, para concluir la edad. Los factores de riesgo para cáncer de próstata son el tener un padre o el tener un hermano con cáncer de próstata. El tener abuelo afortunadamente no es un factor, pero sí. Pero por ejemplo, los hijos de personas que tienen cáncer de próstata tienen 6.2 mayor número de posibilidades que el resto de la población de desarrollar un cáncer, y los hermanos tienen 12.4, o sea, prácticamente el doble, porque los genes entre hermanos se parecen más que entre padres e hijos. Al hijo lo defienden los genes de la mamá. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen sangre afroamericana o genes afroamericanos tienen 22% mayor posibilidades de tener cáncer de próstata, porque tienen receptores nucleares para andrógenos mucho más aumentados en cantidad y en eficiencia que el hombre caucásico, por ejemplo, ¿no? Estas personas, lo ideal es que a partir de los 35 se hagan un antígeno prostático específico, y a partir de los 40 empezar a revisarse. Las personas que no tienen estos factores de alto riesgo, a partir de los 50 se empezaban a revisar, ahora le hemos bajado a los 40.
Con que se hagan una revisión anual a los 40 junto con antígeno prostático, con eso es suficiente. Oye, y hay por ahí un mito de que la actividad sexual te protege, ¿no? Que si tienes X número de eyaculaciones, entonces tienes menos riesgo de tener cáncer de próstata. ¿Esto es cierto? No, lamentablemente no es cierto. Si no, nos la pasaríamos todo el mundo en la cama sin salir. Pero no es cierto. No tiene nada que ver con eyaculaciones, o no tiene que ver tampoco con factores laborales, como por ejemplo algunas profesiones exigen celibato. No hay un aumento, por ejemplo, en el cáncer de próstata en religiosos. No, es un mito, hermano. Oye, ¿hay alguna alternativa al tacto rectal? Fíjate que no, Franco. El antígeno prostático específico, que tiene 40 años de haber sido detectado, es específico del cáncer, pero no es específico de la próstata. Perdón, es específico de la próstata, pero no es específico del cáncer. Se eleva, y las dos cosas que elevan el antígeno es el cáncer o la inflamación. Y cuando se toca la próstata, normalmente uno debe de tocar como este músculo, firme pero blando. Y cuando se toca este huesito, este es un tumor. Cuando la persona se hace un antígeno, y es normal, pero no se hace tacto, la certeza de que no hay cáncer es 52%. Cuando la persona se hace tacto, pero no se hace antígeno, y el tacto es normal, la certeza de que no hay cáncer es 50%. Pero si se hace tacto y antígeno y ambos son normales, la certeza de que no hay cáncer es 95%. Entonces todo depende de lo que la persona quiera tener en cuanto a certeza de que no hay cáncer. Y hasta el momento no hay ningún aparato que permita de alguna manera evaluar la consistencia de la próstata, y que no sea un aparato muy grueso que de alguna manera lastime y sea peor que un tacto digital. Ok. ¿Y cuáles son los mitos alrededor del tacto rectal que tú has visto? El mito tiene que ver mucho con el machismo del latino. Por ejemplo, me ha tocado ver personas, aquí me han tocado muchas personas que me dicen: doctor, usted a mí no me va a violar, usted a mí no me va a quitar la masculinidad. Y uno tiene que explicarles que la masculinidad no está en el recto, no está en la próstata, no está en un tacto rectal. La masculinidad es algo mucho más complejo que eso. Y tiene que ver con educación, tiene que ver con preparación, tiene que ver con herencia, con muchas cosas, pero lo único que no tiene que ver es con un tacto. El otro mito, por ejemplo, es el decir en algunos laboratorios: si le tocaron la próstata, no se puede hacer el antígeno. No, se puede hacer. Y si se eleva unas décimas, pero no mucho más. ¿Verdad? El tacto es algo que hay que hacer año con año, y es como tocar la lengua, como tocar la oreja. Si se le da más importancia, está mal. Es un órgano como cualquier otro. Oye, ¿qué exactamente pasa cuando revisas a un paciente de próstata, ¿no? O sea, llega al consultorio, y ¿cuál es el proceso? El proceso es conversar acerca de sus antecedentes, ver si tiene síntomas o no tiene síntomas, y si no hay ningún síntoma, entonces efectivamente viene a un chequeo, y entonces veo el antígeno prostático, le converso acerca del tacto. El tacto dura 4 segundos, en eso consiste, nada más, 4 segundos, y cuando sale bien, bueno, ya les comento que tienen una posibilidad muy alta de no tener cáncer, y que de alguna manera el año que entra hay que repetirlo. La gran mayoría se van muy contentos, sobre todo porque dicen: oiga, doctor, no me dolió nada, y esto fue algo totalmente intrascendente, no siento nada. Cuando se hace por una persona preparada, el tacto no duele. Cuando se hace por una persona no preparada, puede ser muy incómodo. Si nosotros vemos estas venas y queremos tocarlas, lo que hacemos es deslizar el dedo para que los receptores de temperatura y de presión no se saturen y podamos ver perfectamente, apreciar la vena. Si lo hacemos duro, no apreciamos nada. Entonces, el tacto rectal no solamente es introducir el dedo y tocar la próstata, sino deslizar el dedo para tratar de ver irregularidades
ver aumentos de consistencia, disminuciones de consistencia, eso no duele en absoluto. Oye, y con todos los avances que al principio comentaste, ¿crees que algún día logremos hacer el cáncer de próstata como una enfermedad crónica? Por supuesto, ya lo estamos haciendo. De hecho, por ejemplo, en los pacientes que tienen más de 80 años de edad, en donde una cirugía radical a lo mejor es un exceso y la radioterapia a lo mejor les da más molestias que beneficio, entonces lo que hacemos es dar medicamentos durante una temporada, los retiramos otra temporada, los damos otra temporada. A esto le llamamos terapia intermitente y el objetivo es volver a esta enfermedad una enfermedad crónica, de manera de que algunos años después, cuando la persona fallezca, fallezca con cáncer, pero no por cáncer. Ok, ahora voy a brincar a otro tema muy interesante, ¿no? Que es la cirugía robótica. ¿Qué representa para ti el robot Da Vinci? Mira, es un logro maravilloso porque hace 14 años empecé, yo estaba en el Hospital Ángeles del Pedregal, como te acuerdas, y empecé las pláticas con don Olegario Vázquez Raña y con Roberto Simón, que era el director general del Grupo Ángeles, para decirles que ahora la cirugía que yo hacía abierta se podía hacer con un robot y que nos iba a dar mucho beneficio porque al paciente no le iba a doler, iba a ser poco agresivo, se iban a recuperar muy pronto, iba a haber mayores tasas de continencia y de erección. Y fue 1 año y medio de estar platicando, conversando, porque era un aparato caro, y finalmente lo compraron. Finalmente lo compraron, fue el primer aparato que llegó aquí a la Ciudad de México, y empezamos a hacer la aventura de operar todo con esto. Y fue tan exitosa que ahora hay 72 en el país. Es una gran cantidad. En el Hospital Ángeles, todos los hospitales Ángeles tienen un robot. El grupo ABC, después de 4 años, me invitaron a que me hiciera cargo del robot que habían comprado, lo cual me dio mucho gusto y me vine con mucho gusto. Ahora tenemos un robot en este hospital y otro en observatorio, y está saturado, porque no solamente ahora es utilizado por los urólogos, sino también por cirujanos generales, cirujanos oncólogos, ginecólogos, y ahora está ocupadísimo el robot. Es una verdadera maravilla. Oye, ¿y podrías contarme cómo funciona el robot? O sea, ¿qué pasa desde que tú llegas al quirófano? Sí, el robot, muchas personas piensan que es algo que opera solo, no es así. El robot es un instrumento, es un instrumento de alta tecnología que permite que primero uno vea en tercera dimensión, permite que los movimientos sean extraordinariamente precisos. Si yo le hago así en los controles, por dentro el robot hace así. Si yo saco mi cabeza del visor o suelto los controles, el robot se paraliza para que no haya un solo movimiento no autorizado por el cirujano. Cuando dicen es que el robot es muy malo, no, el que es malo es el cirujano. El robot es muy bueno, el robot es excelente. De hecho, por ejemplo, cuando el paciente ingresa, el anestesiólogo lo duerme, lo anestesia, y entonces lo que hacemos es poner los trócares del robot dependiendo del tipo de cirugía que vayamos a hacer, y ya que se ponen los trócares, entonces se acoplan los brazos del robot a los trócares, se instalan los instrumentos y entonces el cirujano ya se sienta en la consola a operar, ¿verdad? Y entonces ahí empieza realmente la cirugía, que es maravillosa. ¿Y crees que con los avances de la inteligencia artificial algún día el robot opere solo alguna patología? Es poco probable, porque el gran problema del cuerpo humano es que tiene una gran cantidad de variantes anatómicas que seguramente a ti también te hacen la vida difícil. Por ejemplo, la vascularidad tiene muchas alternativas, y entonces a veces el robot esto no, le resulta difícil de identificar y sobre todo de manejar. La inteligencia artificial ya se está aplicando en el robot. El robot, uno de los problemas que al principio se le adjudicó es que no hay tacto. Uno adquiere precisión, adquiere puntualidad,
pero pierde el tacto. Y todos los que manejamos tumores como tú, por ejemplo, como yo, el tocar el tejido nos permite saber dónde está más duro, dónde no está más duro. Pero con el tiempo desarrollas una sensibilidad propioceptiva que te permite ver la dureza del tejido con tan solo hacerle con la tijera así, dependiendo de lo que se desplace y de lo que necesites de fuerza para desplazarlo, te dice qué tan duro es. Y ahora el nuevo robot esto lo ha aumentado y permite prácticamente el estar con la certeza de qué está tomando o qué está tocando. Otra de las cosas en donde la inteligencia artificial está influyendo es que, por ejemplo, durante la linfadenectomía, durante el acto de quitar los ganglios, uno está manejando puras arterias y venas grandes, y si de alguna manera el cirujano coagula con un poco más de intensidad, el riesgo es que ese tejido se necrose y 12 o 24 horas después se rompa y haya una hemorragia interna muy grande. Y la inteligencia ahora de alguna manera está graduando qué tanto es suficiente como para coaptar ese sagrado. Y eso es algo muy interesante también. La inteligencia artificial nos está permitiendo decir, a ver, para como tú ves, con esta luz es suficiente. Si le pones más luz, vas a ver más brillante y a lo mejor los reflejos te molestan. Está haciendo más fácil las cosas. Wow, oye, ¿y es caro operarse con cirugía robótica? Fíjate que esto va a sonar un poco petulante y pido una disculpa por eso, pero todo depende del cirujano. En mi caso, las cirugías robóticas son más baratas que las abiertas porque son más cortas en cuanto a tiempo. El 10% de mis pacientes se van el mismo día, el 20% se van al día siguiente y el 70% se van al otro día. No porque no se puedan ir, sino que la señora dice, doctor, yo no me lo llevo así, pues déjelo, y se queda, ¿no? Pero la cirugía abierta normalmente se queda en una semana. El 48% de la cirugía abierta en próstata requieren transfusiones. Con robot solamente el 4% requiere transfusión y eso disminuye mucho el costo. Los analgésicos, como no hay dolor, no se usan. En cambio, con la cirugía abierta, que es una herida muy grande, requieren una gran cantidad de analgésicos. Y la otra cosa es que el paciente el mismo día está caminando, el mismo día está comiendo y al irse empiezan a trabajar, se recuperan rápidamente sin ningún problema. El problema es que la curva de aprendizaje del robot es larga y es muy complicada. Y hay personas que tardan 12 horas en el robot y eso es carísimo, carísimo. Y la otra cosa son las complicaciones. Así como en manos de una gente muy entrenada las complicaciones son mínimas y las ventajas para preservar tanto la erección como la continencia son maravillosamente altas, cuando la persona está haciendo su curva de aprendizaje puede dañar el esfínter y dejar incontinente al paciente o dejarlo impotente, y los gastos para mitigar ese problema pueden ser muy, muy altos. Y los seguros de alguna manera dicen, si es robótica no lo pago, a menos de que sea fulano, sultano o mengano. ¿En serio? Sí. Wow. Así que es más barato actualmente con un experto operarse por robótica que hacerlo abierto. Oye, ¿nos podrías dar un número aprox? ¿De qué? ¿De cuánto cuesta? O sea, si llegara, yo te mando a un familiar y te Sí. preguntaron como cuánto le va a salir todo. Mira, por ejemplo, esto, si la persona no tiene un seguro de gastos médicos, normalmente el hospital les hace un descuento y anda alrededor como de 340, 350 mil pesos todo. Para que te des una idea, cuando esto se hace en forma abierta, aumentale un 20% más en cualquier hospital. Si se hace en otro hospital en donde el robot es más barato, y hay otros hospitales en donde el robot es más barato, pueden disminuir hasta 100 mil pesos más. Ok, y hablando siempre de próstata, y sabemos que ahí está lo de el riesgo de tener disfunción eréctil, ¿me podrías definir qué es disfunción eréctil? Sí, la próstata, en el momento en que viene un estímulo erótico, a través de la médula y de los nervios que están en la pelvis, que se llama plexo hipogástrico, se conduce esta orden del cerebro de decir, prepárense porque a lo mejor hay acción. Y entonces esto implica el que estos nervios en el pene
de alguna manera abren todos los espacios lacunares que están mediados por músculo, entra la sangre y viene una erección. Cuando se hace una cirugía y por alguna circunstancia se dañan estos nervios del plexo hipogástrico, esta orden no llega bien al pene y entonces sencillamente la erección es débil o prácticamente nula. Esto es la disfunción eréctil, ¿verdad? Hoy en día, de tus pacientes, ¿cuántos que operas por cáncer de próstata quedan con disfunción eréctil? Fíjate que esto depende de la edad, porque ahora sabemos que no solamente se requieren unos buenos nervios para tener una buena erección, se requiere también arterias y venas, que con los años se van esclerosando, se van obstruyendo, y en el momento en que uno preserva los nervios, resulta que para poder llegar algunas arterias, algunas venas se tuvieron que quitar, y eso es suficiente para que la persona tenga disfunción eréctil. Por ejemplo, en las personas que tienen menos de 60 años, el 85% tiene una erección perfecta sin ningún problema. El 15% con medicamentos orales tienen una buena erección y una calidad de vida sexual perfecta. Entre los 60 y los 70, aproximadamente 65-70% buena erección, y los demás cierto grado de disfunción que con medicamentos de alguna manera lo pueden suplir. Después de los 70 años, el 60% tienen cierto grado de disfunción. Y esto es algo que uno tiene que platicar con las personas, de decirles vas a tener actividad, pero vas a necesitar un medicamento para poder tener actividad sexual. Y normalmente, bueno, como les digo a mis pacientes, tienes que estar vivo para tener actividad sexual. Cúrate del cáncer y sigue siendo feliz, ¿verdad? Oye, para las personas que aparentemente son sanos, ¿en qué momento podrían ellos automedicarse alguna pastilla para la erección? Lo ideal es no automedicarse, porque hay una gran cantidad de enfermedades que cursan con disfunción sexual. Por ejemplo, la hiperprolactinemia. El 85% tienen disfunción sexual. Y el gran problema es que si no lo detectan como la causa, el tumor que está causando en la hipófisis el problema va a crecer y va a llegar un momento en que va a ser muy complicado tratarlo. La diabetes causa disfunción, los problemas de tiroides, hipo e hipertiroidismo causan disfunción, la hipertrigliceridemia causa disfunción, la anemia causa disfunción, la angustia causa disfunción. Entonces lo ideal es ir con un urólogo que los revise, que vea que no hay ningún problema de fondo, y si es así, con un medicamento que les den van a estar perfectamente bien. Oye, ¿y los pacientes jóvenes que quieren usar Viagra para, pues digamos, tener una relación sexual en la cual tengan más poder, por así decirlo, lo pueden hacer? Lo pueden hacer, sin embargo, no es conveniente que lo hagan, ¿verdad? Es decir, lo importante es que el varón siempre tenga una gran comunicación con su pareja. Y en el momento en que la pareja le dice, oye, fíjate que creo que ya no tienes la rigidez que solías tener, o ya no tienes la energía que solías mostrar, de alguna manera él puede hacerse un examen y si todo está muy bien, tomar un medicamento y volver a estar perfecto. Pero aquel que en forma muy subjetiva piensa que ya no tiene la misma erección y toma el medicamento, está desperdiciando un medicamento que es muy bueno, ¿verdad? Una vez oí un comercial que decía, esto no es para el que no puede, sino para el que quiere más. Eso es falso, ¿verdad? Ok, oye, ¿y tú recomiendas algún suplemento a tus pacientes? ¿Vitamina D3, omega 3, algo en general? Sinceramente no. Yo lo que les recomiendo es que tengan una alimentación muy balanceada, que se hagan un chequeo anual en donde va a incluir la vitamina D para ver que todo su sistema inmunológico esté muy eficiente, un chequeo perfecto, y si todo está muy bien, no requieren antioxidantes ni requieren nada de esto, ¿verdad? Aunque un antioxidante después de los 60 años va a ser muy bueno. Pero en el hombre joven yo creo que está sobrevalorado el uso de medicamentos para tener una salud sexual. La salud sexual implica el ver todo de una manera muy natural y sobre todo tener una gran comunicación con su pareja. Esa es la salud sexual.
Oye, ¿y qué pasa con los pacientes que diagnosticas con cáncer de próstata que ya tienen metástasis? Ok. Las personas que ya tienen metástasis, hasta hace pocos años lo que hacíamos era quitarles el alimento del tumor, que es la testosterona, los andrógenos del varón. Sin embargo, de 4 o 5 años para acá, ahora tenemos una serie de fármacos maravillosos que son los inhibidores de la secuenciación de los receptores androgénicos, que esto, aunado a la supresión hormonal, nos está permitiendo ver respuestas completas de las metástasis. O sea, aunque no es una respuesta completa oncológica, es una respuesta completa iconográfica, porque les haces un PET y resulta que de tener metástasis ganglionares y óseas ya no tienen nada. A estos pacientes los estamos operando, haciéndoles cirugía radical, porque ahora sabemos que el tumor sigue siendo un productor de émbolos oncológicos y de alguna manera siguen disparando células tumorales por todos lados. Radiamos los sitios donde había metástasis y le seguimos dando adyuvancia con supresión hormonal. Y ahora hay pacientes que teniendo 10 metástasis ganglionares y 2 3 óseas, tienen 5 o 6 años con respuesta completa, maravillosamente bien. Oye, hablando de los tipos de prostatectomías y qué tanto riesgo hay de disfunción eréctil y de incontinencia, ¿cuáles son los tipos y cuál sería la ideal? En términos globales, vamos a ponerlo de esta manera. Normalmente una prostatectomía radical en forma abierta, no voy a decir hecho por un experto o por alguien que no es experto, sino en forma global, en forma completa, tiene hasta un 12% de incontinencia y tiene hasta un 70% de disfunción sexual. La cirugía laparoscópica es peor aún, o sea, ya no hacemos cirugía laparoscópica, es más inexacta. Tiene, por ejemplo, de incontinencia hasta el 15% y de disfunción tiene hasta el 85%. Y la robótica ha disminuido en forma importante esto, porque es muy puntual. Ya en la cirugía abierta y en la cirugía laparoscópica tú dices, por ahí van los nervios. En la cirugía robótica estás viendo los nervios, estás viendo exactamente dónde estás. En todos los estudios multivariados que se han hecho para ver cuál de todos los técnicas es la menos mala para la preservación tanto de la sexualidad como de la continencia, el único factor importante es la experiencia del cirujano. Es algo muy curioso. Por ejemplo, un cirujano experto en cirugía abierta seguramente va a preservar muy bien los nervios. Por eso las personas que se vayan a operar tienen que buscar a alguien que sea experto en eso, experto en cirugía radical abierta. El que quiera operarse por laparoscopía tiene que buscar un experto que haga muchas cirugías radicales por laparoscopía. Y el que lo quiera hacer por robot tiene que buscar al experto de cirugía robótica, porque es la constante más importante para la disfunción y para la continencia. ¿Cuántas cirugías llevas? Hace 6 años publiqué mis primeras 1600 prostatectomías radicales abiertas y hace 3 meses el Intuitive me dio el premio por las primeras 850 robóticas. Wow, felicidades. Ahí va. Es labor de equipo, ¿eh? Esto no lo puede hacer el médico, el cirujano solo. Tiene que ser labor de equipo. Tienes que tener un equipo maravilloso que te entienda, que te lea el pensamiento, que te permita hacer las cosas más fáciles. Y si es así, va a salir muy bien. Si no tienes un equipo, vas a batallar mucho. Oye, y por último, ¿le recomendarías a alguien estudiar medicina actualmente? Déjame decirte que este es un tema muy, muy difícil. Por supuesto que sí, recomendaría hacer medicina. Sin embargo, aquí la pregunta que se debe de hacer el estudiante es, ¿por qué quiero estudiar medicina? Porque el doctor Krakauer tiene una vida muy glamorosa, anda en un carro último modelo, viaja mucho, tiene una casa muy bonita. No, si esa es la respuesta,
la medicina es el peor de los negocios. Si lo que quiere hacer es ayudar a la gente y tiene una vocación de altruista totalmente, la medicina es una buena forma de trabajar. Actualmente, por supuesto que todas las personas que trabajan requieren una remuneración, pero mis residentes, ahora tengo residentes aquí, ahora ya tenemos la residencia de urología, yo lo que les digo es que la medicina es de resolver problemas y todo lo demás llega solo. Pero si lo hacen al revés, si quieren resolver problemas para ganar dinero, no va a ser bien. A lo mejor lo hacen una vez, 2 veces, pero se les nota. Y esta comercialización tan horrible que actualmente estamos viendo empieza a ser un hándicap para el ejercicio de la profesión en esos doctores. La respuesta muy breve es sí, la medicina es una profesión maravillosa para el que está bien encaminado, para el que está bien encauzado. Para el que no y el que quiere hacer dinero es un pésimo negocio. Ojalá a disminuir su curva de aprendizaje y que no tenga sorpresas en el quirófano, que eso es lo más importante. Que esté preparado para decir, esta película ya la vi y se resuelve así, maravilloso, pues órale, ahí está. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, felicidades, eso es lo que vas a compartir, va a ayudar a muchos urólogos en formación, a muchos que están en los momentos difíciles. Y si es que a veces ya actualmente hay momentos en las cirugías que dices, a ver, préndale al YouTube, ¿qué está pasando? Me encontré esto, ¿no? ¿Qué hicieron? Entonces, increíble que lo estés haciendo, se va a beneficiar mucha gente de eso. Así lo espero. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Si quieres las redes sociales también, se las quieres preguntar para que las diga y también las pone. No es como A mí me surgió una duda, no sé si te sirva para enganchar. Los condones que tienen como retardo, ahorita que estamos con el urólogo más importante, no sé en ese aspecto si tengan alguna pregunta o un dato. O sea, retardo para qué? Para eyacular. Condones, que se pusieron muy de moda, que traen como un retardante para eyacular. Ok, sí, Pues no sé si... hablamos de eyaculación precoz entonces. Sí, nada, o sea, sí, juntamos esas preguntas. Perfecto. Va, padre, Sí. porque es lo que más preguntaron, así, disfunción eréctil, sirve el Cialis, sirve el... Okay. Bueno, Oye, ¿qué es eyaculación precoz? ¿Cuándo puedo considerar que tengo eyaculación precoz? La eyaculación precoz es cuando la persona tiene su orgasmo antes de que la compañera tenga su orgasmo. Lo ideal es que sean al mismo tiempo. Y la eyaculación precoz es un signo de ansiedad. Entonces, así como la piel es el órgano más grande y la ansiedad de alguna manera hace que se inflame la piel en algunos sitios, hace que la mucosa del glande se inflame. Y entonces resulta que la piel del glande y donde están las terminaciones nerviosas están todo el tiempo estimulados por inflamación por la ansiedad. Y entonces el individuo ya va a su relación sexual con un estímulo muy avanzado y por eso alcanzan el clímax y el estímulo tan pronto en comparación que alguien que no tiene este tipo de problema. Y hay muchas formas de tratarlo. La primera es entender que esto es una enfermedad. Por eso las personas que tienen eyaculación precoz notarán que si tienen actividad el lunes o entre semana van a eyacular más pronto que si es el viernes, el sábado o incluso el domingo, porque están más relajados. La otra es que si están en un sitio cómodo, con una temperatura adecuada, con una música muy sabrosa, van a estar más tranquilos y van a eyacular menos rápido a que si lo están haciendo en el auto o en la oficina. Ahí van a estar tan ansiosos que, bueno, va a ser rapidísima la eyaculación, ¿no? Y actualmente, aparte del que la persona entienda todo esto, los tratamientos van encaminados al dar apomorfinas, por ejemplo, que son medicamentos que van a retardar la conducción nerviosa en el pene. Y son medicamentos que se toman 1 hora antes y esto les ayuda muchísimo. Hay de varias dosis y la cosa es explorar la dosis adecuada. Algunos otros utilizan, por ejemplo, anestésicos locales en el glande
El gran problema es que si se les pasa la mano, se les duerme el pene y ni el himno nacional puede levantar eso, ¿no? Okay. En otras ocasiones, por ejemplo, pues es muy incómodo cuando hacen sexo oral, pues termina la mujer con la boca anestesiada, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, hay otras alternativas como por ejemplo los condones. Hay algunos condones, al haber una barrera entre el estímulo de la mucosa del glande con la pared vaginal, retarda un poco también la eyaculación. Y no se requiere ser un condón especial, cualquier condón funciona. Algunas personas llegan al extremo de hacer circuncisiones para que haya una capa de queratina que cubra el glande, y eso disminuye también la sensación apremiante de eyaculación. Pero lo ideal es tener muy claro que es un síntoma de ansiedad y que hay medicamentos orales que lo pueden controlar muy bien. Oye, ahorita dijiste un tema que me salió una duda personal. Yo tengo un bebé de 1 año. ¿Qué es lo recomendable? ¿Hacer la circuncisión o no? No. Fíjate que somos una raza que tiene 2,5 millones de años de evolución y seguimos naciendo con prepucio. La naturaleza es más sabia que nosotros. Es un mecanismo de defensa. Si el prepucio viene un animal y muerde, son 8 capas de piel que lo que hacen es el animal agarra el prepucio y el pene ¡pum!, sale disparado hacia atrás. Es un mecanismo de defensa maravilloso. Si cae líquido caliente, por ejemplo, y quema, en lugar de quemar el glande con todos sus receptores nerviosos, quema el prepucio, que es desechable, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que nacen con hipospadias, que es la uretra más abajo en una situación anormal. Bueno, con el prepucio se fabrican los flaps para poder tapar ese defecto. Y cuando se hace una circuncisión a todo el mundo, se quitan todos estos factores de defensa. Yo me acuerdo cuando era residente, estaba la moda de hacerle circuncisión a todo el mundo, y en el hospital me tocó ver a un par de niños que tuvieron infección por el uso de la campana y perdieron el pene. ¿Cómo le dices al niño que perdió el pene por una técnica, por una cirugía que no requería? Solamente el 7% de los niños requieren una circuncisión, el 93% no requiere nada. Muchas gracias. Con mucho gusto. Oye, ¿y qué vas a hacer los próximos 100 años que te quedan? Pues ya te hablaré y nos vamos por ahí a pescar o a ver qué hacemos. Nos llevamos a tu abuelito a Veracruz a que siga pescando. Nos encantaría. ¿Verdad? Gracias, Aarón. Gracias por contrario. todo. Gracias por tus enseñanzas. De verdad que eres todo un ejemplo para mí y toda la familia, más que agradecida, porque al abuelo le quitaste el cáncer de próstata, pero creo que has operado a todos y han quedado bien. Al contrario, no sabes qué privilegio, Franco. Me da mucho gusto verte tan exitoso, tan altruista, tan compartiendo tu conocimiento y el comunicar a otras personas con tu grupo de personas que te siguen. Eso es maravilloso. Síguele así. Y además, como médico, lo estás haciendo espléndidamente. Muchas felicidades. Gracias, Aarón. Y felicidades por tu hijo y por Pikis. Gracias, gracias. Al contrario. Muchos saludos. De tu parte. Al contrario. Producción Trending. Gracias por escucharnos. Tu opinión nos importa. Deja tu comentario y suscríbete. Para seguir informando sobre temas en salud, sigue nuestras redes sociales.